tarde, 27 minutos. La otra noticia del día tiene que ver con la candidatura y la consulta que tendría un sector político colombiano y que definiría el camino para Iván Cepeda, uno de los candidatos de la izquierda en este momento para las elecciones presidenciales, Silvia. Si le parece, Jorge Alfredo, vamos de inmediato al Consejo Nacional Electoral para saber si se le empieza a componer el camino a Iván Cepeda para poder participar en la consulta de la izquierda del próximo 8 de marzo. Esa consulta que se llama El Frente por la Vida. Ya eligieron, Jorge, a los dos nuevos conjueces y al remanente que serán los encargados de estudiar la posibilidad sobre si finalmente el precandidato o candidato Iván Cepeda va o no a poder participar en esa consulta. ¿Quiénes son los conjueces, don Andrés Cepeda y don Andrés Carmona? Y con esto que... Sí, porque Andrés Cepeda es el podría cantante. cantar, digamos, claro. A ver, Andrés. Andrés Cepeda es el cantante, Andrés. Sí. ¿Quién me puede prohibir? No. Que yo mencione Lo su que pasa es que nombre? estamos cambio, hablando de Cepeda es Iván el candidato. Cepeda. Don Andrés Carmona, ¿quiénes son los conjueces que podrían arreglarle el camino a Iván Cepeda o no? Silvia, muy buenas tardes. Mire, las saludes de la sede del Consejo Nacional Electoral. A esta hora se espera que inicie la audiencia pública de notificación y de decisión de estos casos de revocatoria de inscripciones de candidatos. Uno de ellos, el caso del candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda, en la consulta del Frente por la Vida. La decisión que acaba de tomar la Sala Plena primero fue aceptar la renuncia del conjuez liberal Manuel Antonio Abello por temas de salud. Esa renuncia ya fue aceptada. Aceptaron el impedimento de Alejandro Felipe Sánchez del Centro Democrático, quien había manifestado que no podía asumir pues estudiar el caso por haber sido parte de la defensa del expresidente Uribe. Los dos nuevos conjueces titulares son Alberto Rojas Andrés. y Gustavo Cano, que es era el remanente de Colombia Justa Libres y hoy es el titular, que haría el titular en este tema de los dos conjueces. Queda un conjuez remanente que sería Holman Ibáñez de la Alianza Verde, pero ojo que aquí sigue la novela, porque en estos momentos la Sala Plena está tratando de contactar a los dos conjueces. Perdóneme, Carmonita, mejoramos la señal porque vale la pena, porque la historia en lo que tiene que ver con el futuro de el candidato Cepeda tiene mucho que ver. Pedro, porque lo que comentamos en las últimas horas, una cosa es Cepeda con consulta y otra cosa es Cepeda sin consulta. Una cosa es la consulta con Cepeda y otra cosa es una consulta sin Cepeda. Es como la consulta de la derecha y la centroderecha. Si no estuviera el Centro Democrático, sería una consulta, en mi opinión, lánguida. En este caso, si hacen una consulta sin Iván Cepeda, es decir, sin el Centro Democrático duro y mayoritario, pues va a ser una consulta lánguida con unos candidatos que no van a mover mucho a la opinión pública. Eso es como cuando uno va a un festival y le importa mucho el headliner, ¿no? El artista principal grande. Los otros y hay van otros y tal. que van también, que son buenos. Tal cual, ese es el ejemplo. En la izquierda es Cepeda el que mueve. El headliner de ese y en cartel. la derecha es Centro Democrático. En ese, hay el headliner. Entonces, por Ahora, eso es la acuérdese lucha de ver si esto pues está con Cepeda o sin Cepeda esa consulta. Más temprano, Iván Cepeda, el senador y candidato, había dicho que si no podía participar en la consulta, pues iba derecho a la primera vuelta. Pues porque él tiene la fuerza para eso. Pues el 31 de mayo tiene la fuerza, Claro. tiene la capacidad, tiene los votos. De todas maneras, pues la noticia a esta hora entonces, Jorge Alfredo, es la siguiente. Designaron los reemplazos de los dos conjueces que iban a estudiar y definir el caso de Iván Cepeda en el Consejo Nacional Electoral. Ya aceptaron el impedimento de Alejandro Felipe Sánchez. Sí, eso no. Quien, acuérdese usted, es o había sido nombrado como el... a ver, aceptaron el impedimento de Alejandro Felipe Sánchez y la renuncia de Manuel Antonio Abella. Alberto Rojas Ríos va a ser el nuevo conjuez, es del Partido Liberal. Gustavo Martín El reemplazo Coral, de el primero, que era del Centro Democrático. Pues reemplazan a los dos, Sí. en realidad. Que vuelve a ser por sorteo. Conjueces, Sí.
Exacto, acuérdense que el del Centro Democrático Sí. termina presentando un impedimento. Un impedimento. Es Alejandro Felipe Sánchez, Sí. entre otras cosas por su cercanía con el expresidente Álvaro Uribe. Incluso ayer se conoció que había sido defensa del expresidente. Entonces presenta un impedimento y se lo aceptan. En el caso Renuncia, contra Cepeda, claro. exactamente. Renuncia. Renuncia Manuel Antonio Abella y entonces nombran a 2 conjueces. Pero Manuel Alberto Antonio Abella es el que está enfermo, que dijo está enfermo, está sí enfermo. señor, que es del Sí. Partido Liberal. Sí. ¿A quiénes nombran? A Alberto Rojas Ríos, Sí. también del Partido Del Liberal, Liberal. y a Gustavo Martín Coral de Colombia Justas Libres. ¿Quién es el remanente? Holman Ibáñez de la Alianza Verde. Con estos nombramientos, entonces, vamos con Andrés Carmona para conocer si Cepeda, esto podría ser un ambiente favorable para que participe o no finalmente de esa consulta, Andrés. Silvia, así es, lo que les estaba comentando es precisamente este nombramiento de los nuevos conjueces ante la salida de Manuel Antonio Abella, cuya renuncia fue aceptada por motivos de salud, y el impedimento de Alejandro Felipe Sánchez del Centro Democrático. Los nuevos conjueces que van a estudiar este caso son Alberto Rojas Ríos y Gustavo Caro, que era quien estaba como remanente en el primer nombramiento y ahora asume como titular. El remanente ahora sería Holman Ibáñez, pero ojo con este dato: tanto Gustavo Caro como Alberto Rojas Ríos estarían inclinados a votar a favor de la ponencia de los tres magistrados del pacto histórico. Hablamos de Álvaro Echeverri, de Fabiola Márquez y de Alba Lucía Velázquez, y al que se sumó Altus Vaquero, y que permitiría a Iván Cepeda participar en la consulta. Si esos 2 votos son emitidos, ya se tendría una mayoría de 6 votos, a pesar de los 5 votos en contra, y Cepeda podría entrar a la consulta. Pero en este momento los magistrados están tratando de contactar a uno de los magistrados, a uno de los conjueces. Si uno de los conjueces no aparece, tendría que emitir su voto Holman Ibáñez. Y lo que nos dicen, en lo que no es Voz Populi, es que Holman Ibáñez estaría inclinado a sumarse a los 5 que votaron en contra de la ponencia, por lo que allí se configuraría el 6º voto y se impediría la participación de Cepeda en la consulta. Por lo que le puedo decir en este momento es que estamos en un voto finish. Cualquier cosa puede pasar. Este caso, el de Iván Cepeda, se ha convertido en un verdadero culebrón, y cada minuto, cada segundo que se avanza en esta discusión en el Consejo Nacional Electoral se vuelve determinante para el futuro político del candidato del pacto histórico. Silvia. Siga usted entonces con su calculadora haciendo cuentas y más cuentas, porque según las cuentas suyas, Pedro, ayer estaba resuelto con lo que pasó. Claro, ¿Las de claro. hoy no están tan claras? No, pero hay que esperar Sí. lo que está diciendo Andrés, sí. en qué situación se encuentran los 2 conjueces y ver si va a votar el conjuez remanente, porque si no encuentran a uno de los 2 conjueces que salieron seleccionados, pues tienen que recurrir al remanente, y ese remanente, lo está diciendo Carmona, tiene una inclinación a votar en contra. Entonces, pues hay que esperar a ver si los 2 que fueron seleccionados como, digamos, los titulares de los conjueces aceptan y van a la Pero decisión. ¿dónde están esos conjueces, Andrés? ¿O qué es lo que pasa con esos pues, Con conjueces? Ríos y con el otro. Tienen que buscarlos. Sí, que encontrarlos. Son Ríos Claro. y... Alberto Ríos y Gustavo Cano, ya le confirmo bien el nombre completo. Estamos hablando de Gustavo Andrés. Martín Coral. Gustavo Martín Coral, Alberto disculpen, Ríos, corrijo acá. Alberto Rojas fue el ex magistrado de la Corte Constitucional. Alberto Rojas Ríos. Sí. Y Sí. Gustavo Martín Coral de Colombia Justa Libres. Entonces ellos son los que tendrían que hacer ese voto remanente. Ese voto para definir. Y si no aparecen porque no contestan, porque están de viaje o porque no pueden apersonarse del tema, tiene que asumir en ese caso Holman Ibáñez. Hola, no, pero Bueno, que si aparezcan si alguien los ha visto. Si alguien está oyendo y los Por conoce, favor. que contesten el teléfono, Ya vayan está, y le y timbren que el diga, apartamento. Ya es o algo. febrero, ya es Pueden decir febrero, que no. ya es febrero, ya está todo el mundo trabajando. Pueden Pero decir aquí la que pregunta- no, también no. pueden decir que no. Ah, ¿no? pero- No, Sí, también. claro, Y pues, Pero, pueden, perdón, y qué pueden pena, se declararse puede, impedidos sí, y, lo que y, sea. Pues y pueden eso fue con los seguir. 2 conjueces de ayer. Y discúlpeme, Los jueces de Pedro, ayer, uno pueden está- seguir tomándole el pelo a la cosa. Pero es la que eso es lo que pregunta- molesta. Pero tiene una fecha fatal, Ah, no, claro. Pues que el es el 8. 6 de febrero, porque ahí tiene que estar inscrito quién va a las consultas o no. ¿Será que eso es lo que se está tengo entendido. buscando? Entonces, que ¿Cuándo, no- a ver, cuánto tiempo les van a dar para aparecer a estos 2 conjueces, don Andrés Carmona, y cuándo es la fecha límite para 6. definir para que pueda entonces A ver. Iván Cepeda inscribirse o no?
Silvia, la fecha límite para definir todo este enredo es el próximo viernes 6 de febrero. Es la fecha en que la registraduría cierra la inscripción de las consultas y procede al sorteo de la posición en el tarjetón y a la impresión del tarjetón. Entonces, ¿qué pasa? Si la registraduría empieza a gastar en ese proceso, se puede terminar ocurriendo que una decisión posterior genere dificultades en la discusión. Pero sí, la idea de los magistrados es poderlo resolver antes del viernes, porque recuerde usted que si sale una decisión, pongámosle el día de mañana, la campaña del Pacto Histórico e Iván Cepeda pueden solicitar un recurso de reposición. En ese caso, entonces el Consejo Nacional tiene que volver a estudiar y determinar frente a ese recurso. Entonces, entre recurso y recurso puede pasar el tiempo. Le llega el 6. Entre el recurso y el recurso les llega al 6. ¡Oh! Ahora, ¡Qué sorpresa! Ahora, teniendo en cuenta una cosa, Jorge Alfredo, permítame le digo una cosa. Sí. Iván Cepeda esta mañana, en un video que publicó en redes sociales, dejó claro, si me niegan, voy a la primera vuelta. Es decir, está dejando claro que incluso podría entreverse que no va a interponer ningún tipo de recurso y que va directo a la elección de primera vuelta. Claro, pero es que esa es la pregunta que yo le hacía a Pedro y le he hecho a Álvaro. Una cosa es Cepeda con consulta y otra es Cepeda sin consulta. ¿Qué están buscando con eso? Es la pregunta que uno se hace en este momento. Frente a 3 días que se cumpla, ojo con el tema. Jorge, ojo. Y la elección de estas consultas son el 8 de marzo, Claro. es decir, queda un mes largo, un mes corto. Un mes y Hay que menos seguir en un mes eso. y menos de una semana. Carmona nos sigue contando lo que pase con la consulta donde estaría el candidato Cepeda, si está o no está. Bueno. Claro que sí, señora, que estamos muy Listo. pendientes.